de esas manos. Amén. Anoche concluíamos nuestro tema con la iglesia de Pérgamo. Y fue la época en que Constantino logró consolidar la mezcla del paganismo del Imperio Romano con el cristianismo de la Iglesia Apostólica. Y se consolidó, o se comenzó más bien a formar, la unión Iglesia-Estado. Constantino nombró a varios de los altos dignatarios de la Iglesia como consejeros de Estado de él. Pero eso le permitió a él también entrar a los concilios de la iglesia para dirigir y presidir los concilios. Y comenzó a introducir algunos cambios. Lo que caracterizó la época de Pérgamo fue la mezcla. La pureza del cristianismo desapareció. Y el paganismo también desapareció. Pero en su lugar apareció la mezcla del cristianismo con el paganismo. La iglesia que hasta este momento venía siendo apostólica, comenzó a ser apostólica y romana. Y el imperio que había sido pagano, se cristianizó. De hecho, en algunos momentos de la Edad Media, se llegó a hablar de el Sacro Imperio Romano. ¿Qué significa la palabra sacro? Sagrado. Imagínate, el imperio que era pagano, se volvió sacro. El Sacro Imperio Romano. En la Edad Media se llegó a nombrar algunos reinos que trataron de volver a consolidar el Imperio Romano, llamándolo Sacro Imperio Romano. Y la iglesia que era apostólica comenzó a ser apostólica y romana. Algunos de los cambios que se sucedieron allí dieron el cumplimiento a lo que el apóstol Pablo había anunciado en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Vendría una gran apostasía. Los dirigentes de la iglesia entre los años 313 y el año 538 permitieron una cantidad de concesiones con el imperio. 538 concesiones con el imperio. Se le permitió al imperio influir en las creencias de la iglesia. Los romanos tenían algunas costumbres. Yo quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10. Hechos de los Apóstoles en su capítulo 10. Y allí tenemos a un hombre creyente. Era un centurión romano. Se llamaba Cornelio. Y miren cómo eran las costumbres romanas que Cornelio tenía, pero Cornelio buscaba a Cristo. Cornelio quería convertirse al cristianismo. De hecho, ya creía en el Dios de los hebreos. Y dice Hechos 10, 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Dice el resto del relato que a él un ángel del cielo vino y le apareció y le dijo: Cornelio, tus oraciones han subido a Dios. Ve y envía hombres a la ciudad de Jope. Allí está Pedro, uno de los apóstoles de Jesús. Pedro, envía hombres e invítalo a venir y él te hablará lo que tú debes hacer. Y el ángel desapareció. Está ahí en Hechos 10. Y entonces dice que Cornelio envió a la ciudad de Jope y el ángel le dijo la dirección de la calle y la casa donde Pedro estaba. Y dice que él envió a unos siervos y a unos soldados que también eran devotos como él. Soldados romanos que querían y abrazaban el cristianismo. Fueron, buscaron a Pedro. Ahí hay algunas cositas que sucedieron con Pedro. No estamos entrando en esos detalles, pero Pedro viene con estos hombres que lo traen invitado por el centurión Cornelio. Dice en el versículo 24 y 25, o más bien hasta el 26. Hechos 10, 24 al 26. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando
habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Así que Cornelio tenía un grupo pequeño en su casa, un grupo de personas que él había invitado porque un predicador iba a venir a su hogar a explicarle unas conferencias. Y ese predicador era Pedro. Y lo traen. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Ahora miren las costumbres romanas. O sea, Cornelio es romano, pero quiere abrazar el cristianismo. Cornelio salió a recibirle y postrándose a sus pies, lo adoró. ¿Te imaginas eso? Pedro viene entrando, Cornelio sale, ¡ay, llegó Pedro! ¡Ay, este es Pedro! El que caminó con Jesús, el que caminó sobre el agua. ¡Wow! ¡Ah, Pedro! El que andaba con Jesús. ¡Ah, el gran Pedro! Y Cornelio considera a Pedro el gran personaje. ¿Y qué hace Cornelio? Se le arrodilló a los pies a Pedro y comenzó a adorarlo. Pedro pudo haberle dicho, muy bien, adóreme porque mire, yo caminé sobre el agua y yo estuve con Jesús y yo fui al monte de la transfiguración, así que yo no soy cualquiera, ¿yo? Pero ¿sabe qué hace Pedro cuando Cornelio lo está adorando? A los pies, está arrodillado delante de Pedro. Versículo 26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo también soy hombre. A mí no me adore, hermano, levántese. No se arrodille delante de mí. Yo soy una persona igual que los demás. Yo también soy hombre, no me adore. Costumbre romana, arrodillársele a alguien que se considera de una jerarquía espiritual superior. Costumbre cristiana, no, levántate, yo también soy hombre. Costumbre no solo cristiana, costumbre de todos los siervos de Dios, aún de los ángeles de Dios. ¿Se acuerdan Lucifer en el desierto que le pidió a Jesús? Todos los reinos del mundo te daré. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Mire lo que Lucifer quería, que Jesús se le arrodillara y lo adorara a él. Ahora mire cómo reaccionan los demás ángeles de Dios. Busquen conmigo en el libro de Apocalipsis. Termina el ángel de explicarle a Juan el Apocalipsis. Un ángel, ¿se acuerdan? La revelación de Jesucristo, Dios se la dio, Él se la envió por medio de su ángel a su siervo Juan. Lo vimos en el capítulo 1 de Apocalipsis. Así que aquí en Apocalipsis 22:8 termina el ángel de darle las explicaciones. Juan está muy impresionado. El ángel es un ser celestial, es un ser del tercer cielo, no es de este mundo, es un ser muy poderoso. Y en el versículo 8 dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Qué está haciendo Juan? Se le está arrodillando al ángel del cielo. Después que le mostró todo lo del Apocalipsis y le explicó todo, dice que Juan dice, yo me postré a sus pies para adorar a los pies del ángel. Pero ¿qué hace el ángel? Versículo 9, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Adora a Dios. Así que, queridos amigos, ni los cristianos ni los ángeles celestiales tenemos como costumbres arrodillarse o permitir que alguien se le arrodille, sino solamente ¿a quién? A Dios. Cornelio venía de la cultura romana. Los romanos se le arrodillaban al emperador, lo consideraban un dios. Cuando Constantino introduce costumbres romanas dentro de la iglesia comenzó a practicar cosas romanas. Entre esas, saludar a los altos dirigentes de la iglesia arrodillándose, y otras venias que venían de costumbres ¿qué? Romanas, mas no cristianas. Pedro le dice, levántate, yo también soy hombre. Los obispos y dirigentes de la iglesia de la Edad Media debían decirle a la gente lo mismo. No se arrodille delante de mí, yo solo soy una persona. Estoy nombrado por Dios para guiar la grey de Dios, sí, pero no a que al punto que ustedes se arrodillen delante de mí. Pero no, la costumbre se comenzó en este tiempo
Así que para el 2005 son costumbres que tienen más de 1500 años. De las personas estar haciendo algo que vienen haciendo por casi 15 siglos. Pero no es una ordenanza de Dios, ni es ni siquiera una costumbre, ni de los ángeles de Dios. ¿Está bien? Ahora bien, ¿qué había anunciado Pablo? Que se levantaría una gran apostasía, se levantaría un hombre de pecado, hijo de perdición, los dirigentes de la iglesia apostatarían de las costumbres de la iglesia. Pero si ustedes recuerdan, en el mensaje de Apocalipsis de la iglesia de Pérgamo, yo quiero que sigan conmigo en Apocalipsis 2, versículo 13, miren lo que Dios le dijo aquí a los cristianos de Pérgamo. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. La sede del cristianismo fue trasladada a Roma. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Es decir, con todas esas costumbres paganas que se metieron al seno de la iglesia, la mezcla del paganismo con el cristianismo, la sede mundial del cristianismo fue pasada a Roma y todas esas cosas, pero se siguieron llamando, dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. O sea, se siguieron llamando cristianos y siguieron confesando la fe cristiana, aunque en la práctica estaban haciendo cosas de origen ¿qué? Pagano. Así que con esta mezcla del Balaam profético, de gente cristiana, de los dirigentes que comenzaron por amor a los premios que el Imperio Romano le dio a la iglesia, entonces la iglesia dejó que el imperio entrara, que el paganismo entrara a la iglesia. Ahora comienza Tiatira. ¿Qué pasó en Tiatira? Esto de la adoración a personas, de inclinarse y hacer venia a personas, lo había anunciado Pablo cuando habló de la gran apostasía. Busquen conmigo 2 de Tesalonicenses 2, versículo 4. 2 de Tesalonicenses 2, versículo 4. Desde el 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, o sea, el hombre que infringe la ley, que cambia la ley, el hijo de perdición, como Judas, estando de adentro, se vuelve de los enemigos, traiciona su propia fe, traiciona a su Señor y se va con los romanos. Como Judas, los dirigentes cristianos de esta época hicieron lo mismo. ¿Y qué aparece entonces en esta época de Pérgamo? Versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Así que dijeron, la Biblia ya no, los mandamientos ya no, el sábado no, ya no, domingo. Y se comenzaron a cambiar muchas cosas en el seno de la iglesia. Dice, se opone a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y luego dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, un dirigente visible de la iglesia que asume prerrogativas divinas. ¿Qué le dijo el ángel a Pedro, a Juan? No, levántate, porque yo también soy consiervo tuyo. Eso le está diciendo un ángel de Dios a Juan. Y de tus hermanos los profetas y los que adoran la palabra de esta profecía. Adora a Dios. A mí no, adore a Dios, arrodíllesele a Dios. Pedro le dice, Cornelio, no, esa costumbre romana en la iglesia no la hay de arrodillarse, no, levántate, yo también soy hombre. Pero aquí el dirigente de la iglesia dice, sí, arrodíllense. Se levanta contra todo lo que es objeto de culto, se levanta contra Dios, se sienta en el templo de Dios, se posesiona en la iglesia de Dios, pero asume como si fuera Dios y dice haciéndose pasar por Dios. La Biblia dice que solamente Dios perdona los pecados. Solo Dios perdona los pecados. Pero en esta época, la iglesia diseñó un sistema mediante el cual la gente no le pediría perdón a Dios por sus pecados, sino irían donde hombres
que eran los sacerdotes, para confesarles sus pecados a ellos. Y ellos serían intercesores ante Dios para dar la absolución. Pero la Biblia dice que ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Eso está en Marcos 2, del 1 al 10. Solo Dios perdona pecados. Busquen conmigo en Mateo 23, 8 y 9. El 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. El Señor Jesús mismo, esas no son palabras de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan, son palabras de Cristo. Solamente hay uno, es vuestro Padre, el que está en los cielos. No le digan Padre a otra persona. Pero la iglesia enseña que los dirigentes deben ser llamados Padre. Noten que está tratando de ocupar el lugar de Dios. Solo Dios perdona pecado, ellos perdonan pecado. El único intercesor ante el Padre es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4:12. Y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo es el intercesor. Pero durante esta época se diseñó un sistema donde la gente buscaba a los sacerdotes como intercesores para el perdón de los pecados. No estoy hablando de nuestro tiempo. Usted y yo no habíamos nacido, así que lo que ellos hicieron, usted y yo no estábamos por ahí. Esto es historia. ¿Qué pasó en Tiatira? Abran conmigo su Biblia en Apocalipsis, ahora capítulo 2, para ver la cuarta iglesia, Tiatira, que viene en la siguiente época. Y no se preocupen, queridos amigos. Te dirá, ay, pero vino a hablar fue de la iglesia católica. No, espere que ahorita habla de los protestantes. Para todos hay un poquito. Inclusive, espere que lleguemos a la Odisea para que vean lo que el Señor dice de Alberto Lascarro. A mí también me da una tesadita de oreja. O sea, a todos el Señor nos corrige. El que no se deje corregir, ese es su problema. A mí, cuando llega la Odisea, van a ver lo que dice de mí. Yo no sé si tú te sientes aludido en la Odisea. Yo sí. Y yo tomo que lo que está en la Odisea es para mí. Así que ahorita van a ver qué dice del protestantismo y ahorita van a ver qué dice de nosotros los adventistas. ¿Ok? Así que no se preocupen, que para todos hay. Porque el Apocalipsis es un mensaje para toda la humanidad. ¿Qué dice en Tiatira? Versículo 18, Apocalipsis 2, 18 en adelante. Lo más importante de Tiatira. Y escríbele al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Tiatira comienza en el 538 y va hasta el año 1517. 1517. Y esto es Edad Media. Edad Media. La Edad Media también se conoce con el nombre de el oscurantismo medieval, la Edad Oscura. Así que si hubiera un apagón y todo esto quedara oscuro, la única manera de saber el camino es que tengamos ¿qué? Luz, una linterna. En los tiempos de Cristo no habían linternas de baterías, había antorchas. Para mirar en la oscuridad, una antorcha. El Señor le dice a los cristianos de Tiatira, yo tengo ojos de llama de fuego. O sea, yo veo en la oscuridad. Tú estás viviendo en una oscuridad, pero yo te estoy viendo, porque mis ojos son de llama de fuego. Si Jesús hubiera escrito eso en nuestro tiempo moderno, Él dijera, yo tengo vista infrarroja. Yo veo en la oscuridad. Te veo como si fuera de día, porque tengo en mis ojos visera infrarroja. Y con eso se ve de noche como si fuera de día. Pero en los tiempos bíblicos, eso de vista infrarroja, ellos hubieran quedado en la luna. Así que digo, yo tengo ojos de antorchas de llama de fuego. Si yo veo la oscuridad donde tú te estás moviendo, ese oscurantismo medieval, yo te estoy viendo. Mis ojos pueden ver la oscuridad en que tú vives. Dice ahora, versículo 19, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Ser cristiano en los tiempos de Tiatira fue muchísimo más difícil que haber vivido en los tiempos de Éfeso.
La oposición que se vivió en los tiempos de Éfeso eran los judíos, que se ponían celosos por los cristianos, como gente de griegos, tesalonicenses, colosenses, de Galacia, de Filipos, de toda esa tierra lejana, se convertían en el cristianismo. Entonces se ponían celosos y mandaban a poner prisioneros a los apóstoles. Pero es que en Tiatira venía algo peor, y el Señor le dice a su iglesia: conozco tu amor, tu fe, tu paciencia, tu servicio. Y ser cristiano aquí es más difícil que ser aquí. Tus obras postreras han venido a ser mejor que las primeras. ¿Por qué? Porque la iglesia aquí, la propia iglesia, se transformaría en un poder intolerante y perseguidor. Aquí los perseguían los que no eran de la iglesia. En Esmirna los perseguían los romanos, que eran paganos. Pero en Tiatira, en la Edad Media, surgiría algo que se llamaría la Inquisición. Y ejecutarían a todos aquellos que por leer la Biblia se opondrían a las ordenanzas de la iglesia que venían desde Roma, como si eso fuera palabra de Dios. Entonces iba a ser más difícil vivir un cristianismo fiel en la época de Tiatira. Dice el Señor allí, versículo 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora aquí, igual que en la iglesia anterior, si en Pérgamo tenían a Balaam, ¿cierto? Si en Pérgamo tenían a Balaam, en Tiatira tendrían ¿a quién? A Jezabel. Ya ustedes saben que si ahí mencionan a esa tal Jezabel, nos toca buscar en alguna parte de la Biblia quién era Jezabel, para poder entender qué quiere decirle el Señor en Apocalipsis con Jezabel. ¿Se acuerdan del tema de ayer? Que para entender qué quería decir el Señor con Balaam, tuvimos que ir a Números. Quiere esto decir que el Apocalipsis no se puede entender sin el apoyo del Antiguo Testamento. Es necesario. Por eso Satanás ha engañado a buena parte del cristianismo, especialmente el cristianismo protestante, haciéndoles creer: el Antiguo Testamento ya no hay que leerlo, eso fue abolido. El Antiguo Testamento era para los judíos, los evangelios son para nosotros. No, la Biblia dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Cuánta parte de la escritura es útil? Toda. Así como toda la escritura es inspirada por Dios y útil, quiere decir que también toda la escritura es útil para enseñar. Toda la escritura es útil para redarguir. Toda la escritura es útil para corregir e instruir en justicia. Se necesita toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Ahora bien, Jezabel, ¿qué estaría haciendo esta Jezabel que se dice profetiza? Dice que enseñaría a sus hijos a fornicar. Fornicar es un acto que viola uno de los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan del 7º mandamiento? No cometerás adulterio. O sea, esta mujer que se decía profetiza, o sea, pretende venir de parte de Dios, pero está enseñando a violar los mandamientos. Es lo que está haciendo allí esta Jezabel. Pero ¿quién era Jezabel en el Antiguo Testamento? Si ustedes miran conmigo en el Antiguo Testamento, en la Primera de Reyes 16, versículo 30 al 33. Aquí aparecen dos personajes influyendo en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel aparece en la Biblia como el pueblo de Dios. Dice Primera de Reyes 16, 30 al 33. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Acab es el rey de Israel. Israel es el pueblo de Dios. Por lo tanto, Acab es el rey cristiano, el rey del pueblo de Dios. El rey del pueblo que guarda la ley de Dios. Ese es Acab. Y dice la Biblia: y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Quiere decir que el Señor se está refiriendo a unos personajes que, siendo del pueblo de Dios, conociendo el mensaje de la verdad de Dios, se apartan de él y apostatan. Dice, hizo lo malo ante los ojos de Dios.
Versículo 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer, y aquí aparece un segundo personaje, tomó por mujer a Jezabel, y aquí aparece Jezabel. Jezabel es la esposa del rey cristiano, del rey del pueblo de Dios. ¿Y Jezabel quién era? Tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Queridos amigos, Constantino logró llevar a la iglesia a la mezcla de cristianismo y paganismo. Constantino logró eso, como Balaam lo había hecho en el Antiguo Testamento. Y ahora en Tiatira, el Señor dice, tienes allá a esa mujer Jezabel. Se dice profetiza. Y está enseñando a mi pueblo a fornicar. Y está enseñando a mi pueblo a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Noten que el problema de la iglesia aquí, en estas dos épocas, fue la mezcla. La mezcla. El rey cristiano, Acab, el rey del pueblo de Dios, se casó con una mujer de origen pagano, Jezabel, hija de Etbaal, rey de Sidón. Es que nomás el nombre del rey, Etbaal. Así que los hijitos de ese matrimonio de Acab con Jezabel tenían un abuelito que se llamaba Etbaal. Por lo tanto, los niños cristianos tenían un abuelito que los enseñaba a adorar ídolos. Ahora, Acab es el rey del pueblo de Dios, sus costumbres, los mandamientos de Dios. Pero cuando se casa con Jezabel, Jezabel le dice, ay mi amor, yo te acompañé al santuario ese ahí a matar corderos y vi el sacerdote y estuve en la Pascua y en los panes sin levadura. Pero mi amor, ahora es la fiesta de Baal. Yo te acompañé a tu Dios, ahora acompáñame al mío. Sí, gordis, sí, gordis. Y ahí está esta mujer diciéndole, venga, venga mi amor, acompáñeme al culto mío. Yo lo acompañé al suyo, ahora acompáñeme al mío. Y poco a poco la mujer, la esposa, noten que la unión Acab, rey cristiano, con Jezabel, reina pagana, es una mezcla de cristianismo con paganismo. Y el resultado no es que el paganismo se convirtió al cristianismo. El resultado es que el cristianismo terminó marchando en el camino del paganismo. ¿Qué terminó haciendo el rey Acab con la esposita que se consiguió? Versículo 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Terminó construyéndole un templo, un altar, una imagen de sus dioses paganos a la esposa. Luego terminó él mismo adorándolos, participando de los cultos paganos de su esposa, de los dioses de su esposa. Y luego el pueblo mismo terminó haciendo lo mismo. Y todo el pueblo de Israel fue yéndose hacia el camino de la apostasía. ¿Se dan cuenta? Apostasía. La mezcla en Pérgamo, la mezcla en Tiatira. Pero Constantino las cosas que hizo fue establecer algunas cosas paganas dentro de la iglesia, pero ya en Tiatira la iglesia comenzó a tener una autoridad más grande, más fuerte, superior. Y ahora miren, ¿qué otras cosas hizo Jezabel? Busquen conmigo Primera de Reyes 18:4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, no solamente convence al rey que venga y le haga un templo, una imagen, un altar a sus ídolos y adore los ídolos, y todo el pueblo comienza a hacer lo mismo y todo el mundo a adorar ídolos, pues siguiendo el mal ejemplo del rey. Tal es el dirigente, así es el pueblo. Sino que entonces los profetas de Jehová del pueblo de Dios comenzaron a decir, eso no está bien, así dice Jehová. Si ustedes caminan en pos de sus ídolos, yo esto, yo aquello, y los castigaré. Entonces los profetas de Jehová le decían, no hagan eso. Así como Juan el Bautista le decía al rey Herodes, Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y estaba viendo en adulterio, y el profeta de Dios lo estaba reprendiendo. Le decía, arrepiéntete, deja a esa mujer y vuelve con tu esposa, y Dios te perdonará. Entonces Herodías hace que maten a Juan el Bautista. ¿Qué hace Jezabel? Cuando ve que hay unos por ahí que andan predicando lo contrario a lo que ella está ordenando, ella comenzó una persecución
y matar a todos los profetas de Jehová que se oponían a lo que ella trataba de establecer. ¿Qué comenzó a hacer la iglesia en la Edad Media? Hubo gente que comenzó a decir, así no es, la Biblia no dice eso, así no es esto es asado. Inmediatamente la iglesia comenzó, primero se prohibió el estudio de la Biblia se sacó, nadie la podía leer, eso era terrible. Y además, entonces se organizó la Inquisición y todas aquellas cosas, ¿verdad? La Inquisición se organizó más o menos para el año 1200. Más o menos en el año 1200 comenzó la Inquisición. Y este periodo va hasta el año 1517. Jezabel mataba a los profetas de Jehová. Ahora, ¿qué más? Versículo, dice el 4, 18:4, Primera de Reyes 18:4 dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó a pan y agua. Sobrevivió un remanente. Un pequeño grupo no fueron muertos. Les tocó esconderse en las montañas, en cuevas y comer pan y agua, como para sobrevivir nomás. ¿Está bien? Jezabel, mientras tanto, la reina, la esposa del rey, viviendo en opulencia, en holgura, con lujos y todas esas cosas. El pueblo de Dios, fiel, huyendo en las montañas por su vida y conformándose con que haya pan y agua, viva Dios. Y escondidos en las montañas, Jezabel mataba a los profetas de Jehová. La Inquisición hizo lo mismo y el remanente de Dios le tocó huir a las montañas, a los Alpes suizos y allá esconderse los que querían ser fiel a la Biblia. ¿Sí ven? Y ahora miren además qué hace Jezabel. Primero, la mezcla cristianismo-paganismo. Segundo, mata a los profetas de Dios que se mantienen fieles. Y tercero, 1 Reyes 18:19 dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. ¿Dónde están los profetas de Dios? ¿En las montañas? ¿Están allá escondidos a pan y agua? Mientras tanto, acá en la ciudad, Jezabel, además de matar a los que predicaban la verdad, proliferan los que predican la mentira, falsos profetas. ¿Cuántos tenía? 450 profetas de Baal y 400 de Acera, en total 850. Y mientras los profetas de Dios eran sustentados misericordiosamente con pan y agua, ella tenía 850 falsos profetas y comían en la mesa de Jezabel. ¿Dónde quedaba la mesa de Jezabel? En el palacio. ¿Quién financiaba 850 desayunos, 850 almuerzos, 850 onces, porque tomaban onces, 850 cenas? ¿Quién financiaba? Si ellos todos comían en la mesa de Jezabel. ¿Y quién era el que daba el dinero para el mercado, para la mesa de Jezabel? El rey. Y el rey representa el gobierno. O sea que aquí hay una unión, iglesia falsa, Jezabel, Estado, el rey. Y el gobierno termina financiando el sostenimiento económico de la falsa religión. Mientras tanto, el gobierno no impide la persecución de Jezabel hacia los profetas de Jehová. En la Edad Media, los gobiernos comenzaron a financiar económicamente a la Roma papal, la cual se comenzó a fortalecer mucho económicamente en Europa. Comenzó los gobiernos a donarles grandes cantidades de territorios, donaciones, grandes cantidades de riquezas. Mientras tanto, aquellos que decían, la Biblia dice, a la hoguera. Vaya, y les tocaba huir por sus vidas, vivir en las montañas para medio escapar. Mientras tanto, la iglesia que se adueñó de Europa, la iglesia mezcla de cristianismo, paganismo, el gobierno financiaba económicamente su sostenimiento. Pero los que tenían la Biblia, vayan a ver cómo comen. Eso fue lo que sucedió en la Europa de la Edad Media. ¿Qué pasó? No estoy explicando las fechas.
En el año 313 sube Constantino al poder, comienza Pérgamo. En el año 538, este poder que se está consolidando en Europa, el poder político religioso llamado Roma papal, en Europa, ya habiendo caído el Imperio Romano, se levantan 10 pueblos que ocupan el territorio europeo. Esos 10 pueblos eran 10 pueblos bárbaros. Inicialmente sus nombres eran alamanes, francos, suevos, burgundios, visigodos, anglosajones, lombardos, vándalos, érulos y ostrogodos. Esos eran los nombres de los 10 pueblos que ocuparon Europa. Alamanes, hoy se llaman alemanes. Francos, hoy franceses. Suevos, hoy portugueses. Burgundios, hoy suizos. Visigodos, hoy españoles. Anglosajones, hoy ingleses. Lombardos, hoy italianos. Y la Biblia registra que vándalos, érulos y ostrogodos fueron destruidos militarmente por los ejércitos del papado en los años 495 después de Cristo, 534 después de Cristo. Y el tercer pueblo, estos 3 últimos pueblos, se oponían al poder del pontífice de Roma, se oponían al papado y fueron arrasados militarmente por el poder de Roma papal. El último de ellos fueron los ostrogodos. 10 de enero del 538, los ostrogodos huyeron, dejando su territorio libre, y el papado quedó dueño y señor de Europa, y este poder político religioso quedó siendo el único señor en ese aspecto, en el aspecto espiritual de toda Europa. 538. Comenzó a tener un poder absoluto, así como Jezabel destruía, mataba a los profetas de Jehová, y el rey, sí, mi amor, como tú digas, mi amor. No se le oponía a nadie. Pero el año 1517 termina la época de Tiatira. Ahora, además, ¿qué más le dice el Señor a Tiatira? Apocalipsis 2:21. Mire lo que Dios le dice a este poder desde los tiempos de la Edad Media. Dios le dice a Tiatira: pero le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La iglesia romana no se arrepiente. Y Dios le está dando tiempo desde antes de la Edad Media. Y Dios le está llamando la atención con la Biblia. Y ella dice Dios, y le he dado tiempo, pero ella no quiere arrepentirse de lo que está haciendo, de ir contra la enseñanza de la Biblia. No quiere arrepentirse. Y estamos aquí. Y Dios puede decir lo mismo, y le sigo dando tiempo, pero ella no quiere arrepentirse, no da marcha atrás, ni la va a dar. Sardis es la quinta iglesia. ¿Qué sucede en la época de Sardis? Leemos Apocalipsis 3, y mire lo que el Señor le dice a Sardis. Escríbele al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Miren lo que Dios le está diciendo a su iglesia de la quinta época. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Porque si no velas, vendré pronto sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora he venido sobre ti. La iglesia de Sardis, a partir del año 1517, representa la época de la iglesia de la Reforma. Comenzó el protestantismo en Sardis. ¿Qué pasó en 1517? Un sacerdote, un clérigo, un monje en Europa, se llamaba Martín, y Martín leía mucho, era profesor de la Universidad de Wittenberg, un hombre muy estudiado. Un día en la biblioteca de la Universidad de Wittenberg tropezó un libro grueso y muy empolvado. El libro cayó, lo levantó, Santa Biblia. Le dijo al bibliotecario: ¿me la prestas? Y el bibliotecario le dijo: llévala, nadie pide ese libro. Lo llevó a su celda del monasterio y comenzó cada día a leer un poquito,
Y comenzó Martín a leer la Biblia. Sacerdote, clérigo, monje. Y todo fue bien hasta que Martín llegó a Romanos. Y cuando Martín llegó a Romanos, comenzó a tener problemas, choques de pensamientos. Comenzó a ver que la Biblia decía una cosa y que él estaba haciendo otra. Y entonces comenzó a preguntar, ¿por qué aquí dice esto y nosotros hacemos aquello? Ah, no, lo que pasa es que tal. No, pero mire, aquí lo dice. No, lo que pasa es que... Y ninguna respuesta le daba la satisfacción. Y a cada respuesta Martín sacaba un versículo. Y Martín fue preguntando al uno y al otro y la cosa se fue volviendo como cansona, como molesta. Y entonces comenzaron a decirle, Martín, usted protesta por todo. Todo lo que hacemos está malo para usted. No, pues que la Biblia dice. Martín está viviendo en una época donde la gente se le decía, para recibir el perdón de los pecados tiene que hacer esto y cumplir tantas penitencias y etc. Y Martín de encuentra y dice, es un don gratuito, pues sois salvos por gracias, no por obras, para que nadie se gloríe, pues es don de Dios. Y Martín decía, pero si aquí dice que la salvación nos la da Cristo con su sangre, por su gracia, que yo no tengo que hacer nada, que Él ya logró la salvación por mí. No por obras. ¿Por qué mandamos a la gente a hacer obras? Ay, no, Martín, usted sí protesta. Y Martín seguía leyendo la Biblia. Y pasaron varios años y Martín vivió una época de esa confusión. Pero él siempre escogía la Biblia, lo que la Biblia dijera. Y vino la Reforma. A Martín lo comenzaron a citar porque no lo convencían ante nada. Justamente para la época en que Martín Lutero estaba estudiando la Biblia, en ese momento el Papa tuvo la idea de construir la gran Basílica de San Pedro en Roma. Una iglesia impresionantemente grande. Los costos eran muchos. Debía llevar obras de arte que costaban bastante dinero. Entonces surgió la idea de hacer lo que se llamó las indulgencias. Y era que se le decía a las personas de toda Europa, los que colaboren con donaciones, ofrendas para construir la gran iglesia, la iglesia le va a extender un documento original, firmado y sellado por el Papa, donde de acuerdo a las donaciones que haga, se le extenderán indulgencias, perdón por sus pecados. Así que la gente comenzó a dar dinero creían que si no se perdían en el infierno, allá en las llamas eternas, quemándose por la eternidad. Entonces la gente comenzó a dar dinero y se comenzaron a hacer colectas por toda Europa y se comenzó a extender los documentos de las indulgencias. Reyes y príncipes y potentados de la Edad Media, de muchísimo dinero, donaron grandes cantidades de riqueza, y cuando tabulaban y sacaban las cuentas de cuánta indulgencia tenían que darle a esa persona millonaria, muy rico, se daban cuenta que tenían que darle una cantidad de indulgencias que correspondía a los pecados, al perdón de los pecados de toda su vida pasada, pero quedaba en superávit y le decían, todavía tiene 15 años de perdón en el futuro. Todo lo que haga de aquí a 15 años ya está perdonado. Y eso se estaba haciendo. Y Martín Lutero encuentra en Romanos que la salvación es un don de Dios, que es gratis. Y eso avivó la lucha de Martín Lutero con la iglesia. Llegó el momento en que Martín fue expulsado de la iglesia. Martín, hay algunos detalles importantes de la vida de Martín Lutero. Se le hacían juicios y la gente comenzó a seguir a Martín Lutero. Creo que fue el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó en la puerta de la catedral de la iglesia una lista que tenía 95 puntos que con la Biblia destruía algunas enseñanzas de la iglesia. Se llamaban las 95 tesis de Martín Lutero, de la gracia. Y la gente comenzó a leer todo eso y la gente decía, esto está bueno, sí, yo sí decía que esto estaba como raro. Y mucha gente comenzó a identificarse con Martín Lutero. Entonces la iglesia comenzó a ver que el problema se estaba agrandando. Ya no era un hombre, había seguidores. Así que se propusieron, vamos a tomar a Martín Lutero, lo vamos a enjuiciar, pero no aquí dentro, sino allá en la plaza. Y vamos a mostrarle al pueblo que este hombre no sabe nada, que es un ignorante. Así que los juicios iban encaminados a, como decimos aquí, a poncharlo, a hacerle preguntas que él no supiera contestar. Y hacían los juicios en la plaza, lo sentaban en la plaza y le decían cosas. Y Martín Lutero con su Biblia en las piernas y se levantaba y contestaba con versículos. Y siempre él salía vencedor
con los argumentos bíblicos, y no había argumento humano que pudiera derrotar a Martín Lutero, y el pueblo aplaudía. Vinieron príncipes, vinieron filósofos, vinieron obispos, cardenales, a tratar de que a hacer quedar mal a Martín Lutero. Hay una anécdota. Martín Lutero, vino el rey, y el rey dijo: tanto problema por ese monje, por ese sacerdote, va a ver que yo lo voy a hacer quedar mal, lo voy a ponchar. Así que pidió que él ser el ponente ahí ante aquella reunión. Y hoy en día en Europa está el lugar donde Martín Lutero se sentó en una pequeña silla en el centro de la plaza, y hay una placa donde dice: aquí estuvo sentado Martín Lutero. Ahí está la placa. Y entonces el rey habló como por 1 hora acusando a Martín Lutero de cosas aquí y de allá. Y Martín Lutero sentado con su Biblia allí. Y llegó el momento en que el rey terminó de hablar y se sentó. Todas las miradas se fueron hacia Martín. Martín se coloca de pie y solo dijo: faltándole a Dios un burro, el rey se volvió teólogo, y se sentó. Y todo el mundo quedó como así. Faltándole a Dios un burro, el rey se volvió teólogo. El rey no es teólogo, es rey. De teología no sabe nada. Como quien dice: rey, todo lo que usted ha dicho en 1 hora son puras burradas. Eso es lo que le contestó. El pueblo se rió y lo aplaudió nuevamente. Así que la iglesia decidió expulsarlo. Y Martín Lutero sale. Y lo primero que Martín Lutero hizo fue tomar a puño y letra y comenzó a traducir la Biblia a mano. Y la puso en alemán. Para esos días se inventó la imprenta de Gutenberg y comenzó a producirse en serie la Biblia en alemán. Y ya otros reformadores, Zwingli o Hus y otros de la época, estaban traduciendo también la Biblia de otros idiomas al inglés y a todo eso de Europa. Y el pueblo comenzó a tener la Biblia en su idioma. Y el pueblo comenzó a tener cada uno una Biblia en sus hogares. Y la gente comenzó a leer la Biblia. Y entonces surgió el protestantismo. Los seguidores de Lutero, de Juan Hus, de Zwingli y de otros hombres de la época. Pero ¿qué sucedió? La Inquisición arremetió entonces contra ellos y las persecuciones arreciaron y los protestantes les tocó huir. Hubo matanzas horribles. La noche de San Bartolomé, en una sola noche mataron más de 40,000 personas. La matanza de los hugonotes y una cantidad de persecuciones que la Edad Media, la Inquisición comenzó a hacer en esta época. ¿Qué sucedió? Llegó un momento en que en Europa ya no había dónde esconderse, ya las montañas, ya no había dónde. Noten que para 1517, por aquí, se había descubierto en 1492 el Nuevo Mundo. Y un grupo de cristianos protestantes, allá arrinconados por las persecuciones de la Inquisición y de los reyes y de los papas de Europa, decían: allá en el mar, más allá de donde el sol se pone, hay una tierra nueva. Es una tierra virgen, tierra de libertad, es el Nuevo Mundo. Vámonos para allá. Y un grupo de padres peregrinos buscaron la manera y se consiguieron un barco, el Mayflower. Y se embarcaron en el año de 1620 y comenzaron a navegar siempre a poniente, siempre a occidente, donde se pone el sol. Navegaron por 3 meses. Hubo tormentas, hubo epidemias, hubo cosas. Las raciones de comida ya escaseaban. Pero llegaron a tierra, a territorio norteamericano. Tierra virgen, tierra de libertad. Desembarcaron y dieron gracias a Dios. Se arrodillaron: gracias, Señor, porque nos trajiste a una tierra donde no hay inquisición, donde no hay reyes ni papas. Aquí vamos a vivir nuestra fe como la Biblia la enseña. Y agradecieron. Pero ellos llegaron más o menos en octubre y estaba comenzando el invierno. Las poquitas provisiones que quedaron ya se acababan, ya estaban terminando las últimas partes. ¿Y sabe qué ocurrió? Ellos fueron de cacería y comenzaron a buscar, pero como estaba comenzando el invierno, muchos animales se esconden, hibernan, y así que la cacería era escasa. Y llegó un momento en que no consiguieron nada. Y fueron al día siguiente y nada. Y fueron el tercer día y no conseguían alimentos. No había cosechas, no había nada porque era invierno. Y entonces lo que quedaba de alimentos se lo daban a los niños y a las mujeres. Y llegó el momento en que, desesperados, ya no tienen nada de comer, se arrodillaron en círculo de la mano y dijeron: Dios,
¿cómo es posible que nos libraste de la muerte en Europa por las persecuciones de la Inquisición? Nos ayudaste a conseguir el Mayflower, el barco. Señor, durante 3 meses nos protegiste de tormentas, muchos murieron en el camino por epidemias en el barco. Señor, y a nosotros nos permitiste sobrevivir, aquí estamos en tierra firme. Vamos a morir de hambre, Señor. Y oraron y clamaron y lloraron con frío. Y cuando dijeron en el nombre de Jesús, amén, y abrieron los ojos, a su alrededor caminaba un pavo, cerquita de ellos, y todos se miraban y ahí estaba el pavo. Oye, le acabamos de pedir a Dios por alimento y hay un pavo ahí. Se levantaron y persiguieron el pavo hasta que lo agarraron. Y ese día comieron pavo. Al día siguiente otra vez hubo alimento, y al día siguiente, y ya no les faltó más el alimento. Y estos grupos de protestantes que llegaron a Norteamérica comenzaron a colonizar Norteamérica, y luego llegaron más y más, y esto comenzaron a organizarse en grupos y fueron haciendo pequeñas ciudades. Al año de lo del pavo se acordaron, oye, ¿te acuerdas? Hace un año íbamos a morir de hambre y oramos y Dios nos mandó un pavo. Oye, sí, hace un año. Entonces vamos a hacer un culto de agradecimiento a Dios. Señor, hace un año tú nos salvaste. Hicieron un culto de acción de gracia. Al siguiente año, oye, ¿te acuerdas que hace 2 años fue lo del pavo? Sí, otra vez otro culto de acción de gracia. Y cada año nunca olvidaban el día del pavo, el día de aquella oración, y hacían culto de acción de gracias. Y desde entonces, lo que se formó en Norteamérica, un país, los Estados Unidos de Norteamérica, hoy todavía se acuerdan de aquel pavo. Y el día se llama el Día de Acción de Gracias. Desde el presidente hasta el último americano come pavo ese día. Y ellos recuerdan que por aquella oración sobrevivieron, Dios los salvó, y hacen culto de acción de gracias. Hoy en día los que oran en los Estados Unidos ahora son los pavos. 250 millones de norteamericanos comiendo pavos, pobres pavos. Pero ellos recuerdan el culto de acción de gracia. Pero ¿qué es lo que dice el Señor del protestantismo de Sardis? Versículo 3:1 dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué sucedió? Estos grupos de protestantes comenzaron a crecer y a crecer en los Estados Unidos. Y el protestantismo llegó a crecer tanto que se comenzó a fraccionar, a partir en pedacitos. Y salió un grupo por allá y otro por acá. Y comenzaron a discutir sobre doctrinas de la Biblia. Comenzaron a tener diferencias sobre el entendimiento de la Biblia. Y hubo unos que decían: lo más importante de la Biblia es esto, lo demás no. Y otros decían: no, eso no, lo importante es esto, aquello no. Y comenzaron a exaltar una doctrina y a despreciar otras. Y unos dijeron: lo principal es el Espíritu Santo. Si tú recibes el Espíritu Santo y hablas en lengua, ya eso es suficiente, lo demás no cuenta. Otros: no, lo principal es el bautismo. Si tú te bautizas, ya, lo demás no cuenta. Y otros decían: solo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento no cuenta. Y los grupos comenzaron: que bautistas, que pentecostales, que mormones, que evangélicos, cuadrangulares, trinitarios, unitarios. Unos dicen que Dios es 3, no, que es uno solo. Y comenzaron a dividirse en pedacitos. Pero las divisiones obedecen a que se exalta una parte de la Biblia y se menosprecia el resto. Y nosotros los adventistas podemos caer en el mismo error cuando creemos que guardar el sábado y punto, lo demás no cuenta. Y que el sábado es lo primero. Y llegamos: muy buenas tardes, ¿cómo está, vecina? Mire, estamos visitando el barrio y estamos estudiando la Biblia con todas las personas. ¿Le gustaría que estudiáramos un ratito con usted la Biblia? Oh, sí, vecina, me fascina la Biblia, explíqueme la Biblia. Ok, abramos la Biblia. ¡Pum! Primera declaración: ¿sabía usted que el día de guardar es el sábado? No, es el domingo, no es el sábado. Mire Éxodo 20, y mire Mateo 6, y mire aquí, y es el sábado. Y es lo primero que le vas a mostrar a la gente. Mira,
Tú no puedes hacer que las personas guarden el sábado si ni siquiera conocen al Señor del sábado. Y nosotros no podemos estar en lo mismo de exaltar una doctrina y menospreciar las otras. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Hemos comenzado a estudiar esta serie ¿desde dónde? Desde Génesis mismo. Dios es el creador. ¿Se acuerdan el primer tema? Y es toda la Biblia, no se puede entender esto sí, aquello no. Entonces, ¿qué ocurrió? El Señor le dice a los protestantes de la época de Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas. No solo el bautismo es importante, no solo el Espíritu Santo es importante, no solo el sábado es importante, no solo los evangelios es importante, no solo el Nuevo Testamento es importante, todo es importante. Afirma las otras cosas que están para morir. Sé vigilante, porque no he hallado tus obras perfectas ante mí. Dice el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y guárdalo. Los reformadores les entregaron la Biblia entera. Martín Lutero les entregó la Biblia entera, no solo el bautismo, no solo el Espíritu Santo, no solo los evangelios. Recuerda de lo que has recibido y guárdalo. Tienes que guardar todo, no solo esto y aquello no. Ese es el problema del protestantismo. ¿Se dan cuenta lo que el Señor dice de Roma papal? ¿Se da cuenta que dice el protestantismo? Sexta iglesia, Filadelfia. Filadelfia es la iglesia de la consagración por excelencia. Es una iglesia que el Señor no le reprocha nada. No le reprocha nada. Filadelfia, el nombre Filadelfia viene de amor filial, fileo, amor filial. ¿Y qué pasó en Filadelfia? Versículo Apocalipsis 3:7 en adelante, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta. Es la iglesia de la puerta de la gracia. La puerta de la gracia está abierta y nadie la puede cerrar, solo Dios. Y Filadelfia es la iglesia de la consagración, pero les explico por qué. Ustedes veían en el cronograma profético que en Apocalipsis hay 7 épocas, 7 iglesias, 7 sellos y 7 trompetas. La primera iglesia equivale al primer sello. Tercera iglesia, ¿a qué sello corresponde? Al tercero. Quinta iglesia, ¿a qué sello corresponde? Quinto sello. La sexta iglesia corresponde ¿a qué sello? Sexto sello. ¿Qué pasó en el sexto sello? En el sexto sello dice que hubo un gran terremoto, el terremoto de Lisboa de 1755, que el sol se oscureció y la luna apareció como sangre. Eso fue en 1780. Un día, a pleno mediodía, se oscureció, salieron las estrellas y se hizo de noche. Las vacas volvieron a los corrales, las gallinas a los gallineros. Y tú, ¿cómo así? Si apenas son las 11 de la mañana. Y se hizo de noche. Y la gente asustada, arrodillada en la calle: el fin del mundo, el fin del mundo. Todas las iglesias llenas, porque se iba a acabar el mundo. Y luego en 1833 la caída de las estrellas. A plena medianoche, una cantidad de estrellas fugaces, al punto que una persona podía leer el periódico en el campo solo con la luz de las estrellas fugaces. Era impresionante. Y otra vez la gente: el fin del mundo, el fin del mundo. Entonces hubo un grupo de protestantes que dijeron: oye, eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Yo lo he leído. Así que buscaron los textos donde Jesús dice: y el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que Filadelfia fue la iglesia que comenzó a predicar: Cristo viene pronto. Ahora yo les hago una preguntita: ¿por qué fue tan consagrada la iglesia de Filadelfia? Fue la época de Guillermo Miller, José Bates, Elena Harmon, Jaime White. ¿Por qué tan consagrado? Yo les hago una preguntita. Con eventos astronómicos como los del sexto sello, ¿quién no se consagra? ¿Quién no se consagra? Eventos astronómicos impresionantes. Sexta iglesia. Séptima, Apocalipsis 3, lo leo y no necesita tanta explicación. Cuando uno le dice: ahí estoy pintado yo, eso somos nosotros. La séptima iglesia, la Odisea, es el cristianismo del tiempo del fin. Leo Apocalipsis 3:14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Cuando el Señor dice: he aquí el amén, la palabra amén dice: así sea. Pero ¿cuándo decimos amén? En una oración, ¿en qué parte va el amén?
Al final, cuando vamos a la iglesia y llegamos y ya están cantando el himno final, tú dices, llegué al amén. O sea, el final. Y cuando el Señor dice a la Odisea, aquí el amén, hermanos, es el final. Séptima iglesia, última iglesia. No hay una octava iglesia. Si no te entregas a Jesús en esta época, ya después no hay tiempo, porque somos la última época. No hay otra. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ahí estoy pintado yo. Esos son los cristianos de hoy. Medio entregados, medio consagrados, medio leo la Biblia, medio estudio la lección. Un pie adentro de la iglesia y el otro afuera. Consagrados en las conferencias. Después que pasan las conferencias, por allá al mes, se nos olvidó. No, el Señor nos dice que nosotros somos víctimas de la tibieza espiritual. No estamos totalmente comprometidos. Mira, déjame decirte una cosa. Cristo murió por ti y lo hizo en serio. Se metió en una tumba 3 días por ti y lo hizo en serio. Él no está jugando. Y Cristo resucitó y se fue al tercer cielo. Se presentó ante el Padre: Padre, mi sangre por ellos. Y lo está haciendo en serio. Construyó una ciudad, se llama la Nueva Jerusalén, y allá hay una casa para ti. Y Jesús la construyó en serio. Está intercediendo ante el Padre Celestial. Ha puesto tu nombre en el libro de la vida y lo ha hecho en serio. Y muy pronto vendrá por segunda vez y Cristo viene en serio. La pregunta es, si Cristo está en esto en serio, ¿por qué tú y yo no estamos tomando esto en serio? Esto no es un juego, es tu vida la que está en juego. Esto no es religión, es tu vida, es la decisión de la eternidad. El 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vomitar es un acto involuntario. Nadie dice, voy a vomitar. Tú no puedes provocar un vómito. No es voluntario. Eso sí, y si viene la gana de vomitar, tú dices, no quiero. Pero cuando viene, viene. No es voluntario. O sea, Dios no quiere vomitarte. Dios no quiere expulsarte de Él. Pero es tan repulsivo para Dios esas personas indecisas, esos tibios, ni aquí ni allá, no se sabe si son o no son, que Él dice, mira, eso a mí te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, ahora mire cuál es el otro problema de los cristianos del tiempo de hoy. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cómo se llama una persona que piensa así de sí mismo? Autosuficiente. Autosuficiente. Ellos dicen, yo soy rico, o nosotros decimos, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, lo que tú no sabes es que tú eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. ¿Cómo es la autosuficiencia espiritual de hoy? Todas las religiones, nosotros tenemos la verdad, los demás están equivocados. Nosotros somos el pueblo de Dios, los demás están equivocados. Hola, ¿cómo está? Mire, estamos estudiando la Biblia con los vecinos. Ay, mire, no pierda el tiempo con nosotros, aquí ya somos cristianos. Mire, esos de enfrente son unos perdidos, parranderos, borrachines. Vaya donde ellos, sálvelos mejor a ellos, ya yo estoy salvado. Qué autosuficiencia tan impresionante. No me predique a mí, predíquele a ellos. Autosuficiencia, el día que estás sentado en el culto y alguien está predicando, tú dices, ay, lástima que Pedrito no vino. Ay, este sermón era para él. Lástima, justo cuando es algo para él, se la pierde, justo ese día no viene. Pero nunca decimos, oh Dios, gracias por darme ese mensaje a mí, lo estoy necesitando. Siempre miramos para atrás y decimos, vea, no vino. Este le cayó a fulano, este le cayó a... Eso es la autosuficiencia espiritual de los cristianos de la Odisea. Pero el Señor nos dice que nosotros estamos autoengañados. Tú dices, pero la verdad es que tú eres pobre. Nosotros somos, en realidad no somos nada, pobre, miserable, ciego y desnudo. ¿Sabe qué le aconseja el Señor? Por tanto, yo te aconsejo que de mí, ve a Cristo, ve al Señor y compra oro refinado en fuego. Compra vestiduras blancas de las vestiduras de Cristo para que no se descubra la vergüenza de la desnudez de tu pecado. Unge tus ojos con colirio para que veas, para que ya no andes por ahí diciendo, yo no le veo nada de malo a eso. Pues claro que no le ves nada de malo, porque los que no ven son los ciegos. Pero unge tus ojos con colirio y ahora sí, oye, yo antes no le veía nada de malo, pero ahora sí le veo lo que tiene de malo esto. Y lo último, hermanos, el Señor nos dice en el 19 y el 20, yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Yo no sé si Roma papal se va a arrepentir, yo no sé si el protestantismo va a dejar de andar luchando por una doctrina y despreciar a las demás, pero nosotros los laodicenses tenemos que dejar la autosuficiencia espiritual y decir, Señor, de verdad estoy equivocado, estoy mal, sálvame por favor, corrígeme, quiero estar en el mar de vidrio contigo, amén. ¿Quieren ir? 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo.
si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermanos, ¿sabe cuál es el problema de la Odisea? Es la iglesia autoengañada. La Odisea es la iglesia autoengañada. Voy a hacer un diagramita aquí pequeño. En Medellín, hace algunos años atrás hubo un accidente terrible. Un jet Boeing 727 regresaba de Panamá a las 10 de la noche. Todas las noches de este avión hacía el vuelo Panamá, Medellín, Cali. Y en el aterrizaje en el aeropuerto hay una cordillera así, otra así y el aeropuerto aquí. Una altura de 12,000 pies, una altura de 8,000 pies en la cordillera y el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Y la trayectoria del jet era rebasar la cordillera de 12,000, descender, rebasar la de 8,000 y luego ir a la aproximación final y aterrizar. Lo hacía todas las noches. Pero aquella noche, 10 de la noche, el jet viene descendiendo. Y cuando el avión estaba aquí, creyó estar aquí. ¿Y qué creen que hizo? Como él creía que estaba aquí, descendió. Y ya saben lo que pasó. En las cajas negras la grabación se escucha cuando uno de los pilotos le dice al otro: oye, este paisaje está raro. Comenzaron a mirar y vieron una finca, un río. Oye, esa finca no debe estar ahí, ese río no debe estar ahí. Y el piloto le dice al otro: saca el avión. Saca el avión significa asciende nuevamente e intentemos esto de nuevo. Y para un avión ascender tiene que imprimirle potencia a sus turbinas. ¿Sabe qué? El jet se estrelló acelerando. En plena aceleración, la cordillera. Murieron todos sus ocupantes. ¿Cuál era el problema? Que él creía estar en un lugar cuando en realidad estaba en otra. Los cristianos de la Odisea andamos en el vuelo de la fe. Yo voy bien, estoy bien. Yo soy rico, me he enriquecido, no necesito de nada. Esas conferencias, eso para qué, Apocalipsis ya me lo sé, siempre dicen lo mismo. Y esa autosuficiencia nos hace creer que vamos bien cuando en realidad estamos mal. Ahora bien, el Señor nos está llamando, la torre de control está diciendo: mira, no vas bien. Yo reprendo y castigo a los que amo, así que levanta el vuelo y vuelve al original. Jesús está tocando su corazón, ¿verdad? ¿Ustedes sienten? ¿Ustedes sienten la voz de Alberto Lascarro o la voz de Jesús? Usted que me está escuchando ahora mismo, somos los cristianos de la Odisea. A nosotros no se nos acusa de tener a Jezabel, ni de tener a Balán, ni de haber dejado el primer amor. Se nos acusa de ser la iglesia autoengañada. La iglesia que cree estar bien cuando en realidad estamos mal. Y el Señor está llamándote hoy para corregir el rumbo de tu vida espiritual.